Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio en el marco del cuarto Diálogo China-Colombia. Yo soy Jaime Suárez, director ejecutivo de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio. Y hoy en el marco del cuarto Diálogo China-Colombia tenemos una conferencia dirigida a empresarios chinos que tienen presencia en Colombia y esas empresas chinas que aún no han llegado al país para que conozcan un poco más sobre la situación migratoria actualmente en Colombia, y esto lo estamos haciendo de la mano de nuestro miembro afiliado Brigar Urrutia. Un saludo muy especial a Diana Monsalve, socia de la firma, y a Huimin, quien también hace parte de la compañía, de la firma de abogados en el China Desk. 我叫苏海，我是哥伦比亚中国投资贸易商会，我的经理晚上好，早上好，中国，公司，在中国，我说一点中文，但是我的朋友，慧敏，他是中国人，今天他说，中文，谢谢。Bueno, como les decía hace un rato, para también nuestro público colombiano, yo hablo un poco de chino, pero estará con ustedes Huimin de la firma Brigar Urrutia, quien también va a estar dándoles la información y va a estar dándoles unas notas importantes también en mandarín acerca de la información que se les va a brindar hoy. Así que bueno, empecemos este espacio. Nuevamente muchas gracias a todos por estar conectados hoy. Le damos entonces la bienvenida a Diana Monsalve, socia de Brigar Urrutia. Diana, muchas gracias por estar con nosotros hoy en este espacio, y a todo el equipo también de Brigar Urrutia por ofrecer este espacio para empresas chinas en Colombia. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias, Jaime, por la introducción. Hoy les vamos a hablar sobre cómo vincular trabajadores extranjeros en Colombia. Voy a dar paso a proyectar nuestras diapositivas. La dinámica que vamos a tener es que vamos a hacer, nuestras diapositivas están en mandarín, pero yo voy a dar la exposición en español. Cualquier pregunta que quieran hacer bueno, estamos entre yo y Wimin para poder ayudarlos y para poder, digamos, responderlas. Voy a dar inicio acá a la presentación, y ya en un momento voy a compartir pantalla. Bueno, supongo que pueden ver. Igual si en algún momento se llega a interrumpir la presentación, les agradezco me lo hagan saber. Bueno. Como les dije, el título de nuestro evento es ¿Cómo vincular trabajadores extranjeros en Colombia durante la emergencia sanitaria? El objetivo de nuestro evento es informar a las compañías qué aspectos deben tener al momento de contratar trabajadores durante la emergencia sanitaria, y también durante etapas que no necesariamente están durante la emergencia sanitaria, pero que es importante saberlo cuando se trata de trabajadores extranjeros. En este orden de ideas, el contenido de este webinar va a ser, primero, el ingreso al país, quiénes pueden ingresar al país en este momento y qué medidas deben observar, restricciones de ingreso y levantamiento de medidas. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la contratación, qué esquema de vinculación van a tener con el trabajador extranjero en el país.
Vamos a hablar de las asignaciones internacionales en la legislación migratoria y en la legislación laboral colombiana. Luego vamos a hablar sobre las acreditaciones profesionales y cuáles son los tipos de acreditaciones profesionales para poder ejercer funciones. Luego vamos a hablar sobre las visas de trabajo, cédula de extranjería, vamos a hablar sobre los tipos de visa que permiten trabajar en Colombia. Vamos a hablar sobre las visas que ya están reactivadas en este momento y qué medidas actualmente no están reactivadas con ocasión de la emergencia sanitaria. Finalmente, vamos a hablar sobre las obligaciones adicionales para la compañía. Además, digamos, de verificar que el extranjero tenga visa y cédula. Bueno. A lo largo de la emergencia sanitaria han surgido interrogantes con relación a la situación laboral de las personas dentro de las compañías, sus contratos de trabajo, sus salarios, el lugar de trabajo, las medidas de bioseguridad para el regreso a las oficinas, entre otros. Cuando se trata de trabajadores extranjeros, se suman interrogantes adicionales. Esto es con relación a los trámites y las obligaciones de naturaleza migratoria que se deben surtir a la luz de la normatividad que está cambiante todo el tiempo. En este espacio vamos a hacer un recorrido sobre los pasos que se deben tener en cuenta al momento de la contratación de trabajadores extranjeros, haciendo un alto en los pasos en donde se deben observar medidas especiales con ocasión de la emergencia sanitaria. El 12 de marzo, bueno, primero en esta primera etapa vamos a hablar de quiénes pueden ingresar al país y qué medidas deben observar para hacerlo. Esto, digamos, acá van a haber unas fechas que son muy importantes porque han marcado cuáles son las medidas que se han tomado, qué medidas se han reactivado hasta el momento. Entonces, como es de conocimiento, el 12 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud declaró la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación. Esta medida se ha venido extendiendo y actualmente se encuentra vigente hasta el 28 de febrero del próximo año. Como consecuencia de lo anterior, el presidente de la República ordenó el aislamiento preventivo obligatorio nacional a partir del 25 de marzo hasta el 31 de agosto. Para el desarrollo de estas medidas, el gobierno decretó el cierre de todas las medidas de todas las fronteras terrestres, marítimas, fluviales a partir del 23 de marzo y prohibió el desembarque de viajeros internacionales, salvo el caso de los vuelos humanitarios y fuerza mayor. Teniendo en cuenta que varios ciudadanos y residentes colombianos no pudieron regresar al país antes del cierre de fronteras, Migración Colombia adoptó un protocolo para el retorno e ingreso de ciudadanos y colombianos extranjeros residentes, así como sus familias, siempre y cuando se encontraran en las condiciones de vulnerabilidad. Para esto fue que se habilitaron los vuelos humanitarios, que hasta hace un tiempo era el único medio para poder ingresar a Colombia. Este protocolo entraría en marcha a partir del 10 de abril. Durante este periodo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia suspendieron algunos trámites y términos migratorios, como lo vamos a ver más adelante. El 1 de septiembre terminaron las medidas de aislamiento preventivo de aislamiento preventivo obligatorio y Colombia dio inicio al aislamiento selectivo como una nueva etapa para el manejo de la pandemia. En este contexto, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil ordenó levantar la suspensión de desembarque con el fin de autorizar el ingreso y conexión al territorio colombiano de pasajeros procedentes del exterior por vía aérea a partir de las 00 horas del 16 de septiembre de 2020. La reactivación de los servicios de transporte aéreo nacional se llevaría a cabo de manera gradual y progresiva bajo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.
El protocolo de bioseguridad adoptado por Migración Colombia a partir del 17 de septiembre de 2020 implementó las obligaciones que los viajeros, Migración Colombia, las aerolíneas y los aeropuertos deberían cumplir para este momento de reactivación. Dentro de las obligaciones que los viajeros deben observar, es importante resaltar los siguientes. 1. Diligenciar el formulario electrónico CheckMe, ya sea para adelantar el proceso de salida o ingreso al territorio nacional. Este proceso puede ser realizado desde 24 horas hasta 1 hora de antelación al viaje. El CheckMe es una aplicación que lanzó Migración Colombia para poder acelerar el tiempo en el que los extranjeros permanecen en el aeropuerto. De esta manera, el extranjero puede adelantar este proceso en línea desde su casa y llegar al aeropuerto y, digamos, de esta manera minimizar el tiempo de espera y, digamos, poder mantener las medidas de distanciamiento dentro del aeropuerto. En segundo lugar, es necesario mantener todas las medidas de distanciamiento y desinfección de manos de acuerdo con las señalizaciones del aeropuerto, cumplir con los protocolos de bioseguridad vigentes y también es importante resaltar que ya se reactivaron los servicios de migración automática y Biomig, ya que pues esto es una medida que ayuda a facilitar el flujo y acelerar el flujo de personas dentro del aeropuerto. Acá es muy importante decir que en esta fecha, el 17 de septiembre, cuando se adoptó el protocolo de reingreso al país, todos los protocolos de bioseguridad, se activó como uno de los requisitos acreditar que la persona se haya realizado una prueba PCR con resultado negativo para COVID-19 no superior a 96 horas previas al vuelo. Sin embargo, esta medida la levantaron hace un tiempo, pero hoy un juez ordenó al gobierno para que la implementaran de nuevo. Entonces, este es un requisito que es muy importante tenerlo en cuenta. No lo pusimos acá porque precisamente hasta el día de hoy ya no era un requisito para ingresar al país, pero hoy un juez de la República ordenó al gobierno volver a implementar esta medida. Entonces, es muy importante estar pendiente de las noticias, de ver qué va pasando en estos días, porque lo más probable es que este vuelva a ser uno de los requisitos para poder ingresar al país. Entonces, lo repito de nuevo, es haberse realizado una prueba PCR con resultado negativo en un periodo de no más de 96 horas antes del vuelo. Si lo van a reactivar, no sabemos si van a mantener este periodo de las 96 horas, pero es importante tenerlo en cuenta que si ustedes están saliendo del país o van a venir a Colombia próximamente, deben tener esto en cuenta como uno de los potenciales requisitos. Esto, yo creo que en este fin de semana el gobierno va a aclarar qué va a pasar con eso. Bueno, dentro de las medidas que deben tomar, además de las personas, es importante tener en cuenta que Migración Colombia también debe cumplir unas obligaciones a través de estos procesos. Uno es verificar que los extranjeros cuenten con los documentos de viaje. Dos, en el caso de los extranjeros en proceso de ingreso, solamente serán exigibles los visados para aquellas nacionalidades no restringidas, como también para aquellos que requieran visa por su actividad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no van a haber unas restricciones adicionales a las que ya existían previo a la emergencia sanitaria y previo a la suspensión de algunos trámites migratorios. En el caso de los nacionales de China, es importante tener en cuenta que un nacional chino que ingrese a Colombia debe tener una visa, salvo que tenga una visa de Estados Unidos, una visa Schengen, con una validez de al menos 6 meses. Si no la tienen, deberán tener una visa colombiana para poder ingresar al país. Esto va a seguir igual, pero no van a haber unas medidas más restrictivas que aquellas previas a la emergencia sanitaria y a la medida de suspensión de algunos trámites migratorios. Adicionalmente, Migración Colombia deberá verificar que si se detecta un posible caso de COVID, deberá activar todo el protocolo de evento de salud pública de importancia internacional y deberá aplicar los protocolos de bioseguridad diseñados por el gobierno nacional. A su turno, los operadores aeroportuarios deberán difundir toda la información sobre los protocolos de distanciamiento y prevención sanitaria y adicionalmente deberán implementar y monitorear cámaras térmicas para poder determinar las temperaturas de varios pasajeros en tiempo real y rápido. Adicionalmente, y es muy importante que ellos tienen la obligación de garantizar la presencia de profesionales de la salud en todas las terminales por si se llegue a presentar alguna emergencia.
Bueno, esto es lo que ya les había comentado sobre las obligaciones. Bueno, en virtud de lo anterior, es importante ver las siguientes conclusiones. 1. Los extranjeros pueden ingresar al país, sea mediante un permiso de ingreso y permanencia, en el caso de los nacionales chinos, siempre y cuando tengan una visa de Estados Unidos o del espacio Schengen con una validez de al menos 6 meses, o con una visa colombiana. Adicionalmente, deberán ingresar a través, digamos, de vuelos que estén habilitados por el Ministerio de Transporte, por rutas autorizadas y a través de las aerolíneas que tengan el permiso por contar con todos los protocolos de bioseguridad. Es importante resaltar que el Ministerio de Transporte ha reactivado algunas rutas de manera progresiva. Las primeras reactivaciones han sido con Estados Unidos, Panamá, México, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Guatemala. Cada ruta se van a ir reactivando de manera progresiva. Mientras no haya una ruta de vuelo directo, digamos, los extranjeros recurren a hacer escala en alguno de estos países con los que sí hay, digamos, unos vuelos reactivados para poder llegar a Colombia. Ahora que sabemos quiénes pueden ingresar al país y qué medidas deben cumplir para poder ingresar al país, vamos a ver nuestro segundo objetivo de este webinar y es hablar sobre la contratación de los trabajadores extranjeros. ¿Qué esquema de vinculación deberá tener el trabajador extranjero? Antes de extender una oferta de trabajo a un extranjero para que preste sus servicios en Colombia, es necesario determinar qué esquema de vinculación tendrá el extranjero en el país. Cuando se trata de la transferencia intracorporativa de personal, es común que la intención del grupo multinacional sea que el trabajador permanezca en la nómina en el país de contratación, pero que preste sus servicios en otro país por algunos años. Para estos efectos de este webinar, vamos a llamar a este tipo de esquema las asignaciones internacionales. Bueno, para hablar de las asignaciones internacionales, vamos a hablar de las asignaciones desde la perspectiva migratoria y luego vamos a hablar de las asignaciones internacionales desde la perspectiva del derecho laboral para que podamos ver cuál es la situación real en este país con respecto a este tipo de esquemas. La legislación migratoria colombiana no dispone una regulación sobre las asignaciones internacionales, con lo cual no son claros cuáles son los derechos y deberes de las personas que se encuentran trabajando en este tipo de esquema. No obstante lo anterior, la normativa migratoria sí contempla la visa de visitante para ocupar cargo en una sede en Colombia con una compañía con presencia en el exterior en virtud de una transferencia intracorporativa de personal. ¿Esto qué quiere decir? La norma aclara que este tipo de visa procede cuando en el marco de instrumentos internacionales vigentes existan compromisos específicos en materia de entrada o presencia temporal de personas de negocios. A pesar de que este tipo de visa puede resultar atractivo para acomodar las asignaciones internacionales, porque su descripción básicamente nos dice que son personas que tienen un cargo en el extranjero, pero vienen a desempeñar en Colombia una posición, es preciso tener en cuenta que este tipo de visa nos genera varios interrogantes y vacíos que pueden inducir a riesgos en materia laboral, como lo vamos a ver más adelante. Para empezar, no existen instrumentos internacionales suscritos por Colombia en los cuales se contemplen las transferencias intracorporativas como una modalidad laboral o migratoria. Es así que el tipo de compromiso más cercano que se puede encontrar en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia hacen referencia a la extensión de visas de negocios con algunos países o a las visas con permiso de trabajo abierto sin patrocinio, como es el caso de las visas otorgadas en virtud del acuerdo Mercosur. China no hace parte del acuerdo Mercosur. Actualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores otorga este tipo de visa por transferencia intracorporativa cuando se trata de nacionales de los países del espacio Schengen, Corea del Sur, Canadá, México, Chile, Perú, Guatemala, Honduras y El Salvador.
siendo que los acuerdos suscritos, va a pasar la diapositiva. Acá en esta diapositiva van a encontrar los países que acabo de mencionar, que son a los cuales el Ministerio de Relaciones Exteriores otorga la visa de visitante por transferencia intracorporativa. Entonces es cuando se trata de estos países, repito de nuevo, Corea del Sur, Canadá, México, Chile, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador y el países del espacio Schengen. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en la práctica hay algunos funcionarios del ministerio que manifiestan que a pesar de que la visa tenga un permiso de trabajo para Colombia, no procedería si el extranjero tiene un contrato de trabajo en Colombia. Es decir, que debe mantener su contratación en el extranjero. Como lo vamos a ver más adelante, esto tiene un riesgo laboral muy alto y es por esta razón que a pesar de que la normatividad migratoria contempla este tipo de visa, sigue siendo riesgoso para otros aspectos, digamos, de la normatividad colombiana. Bueno. Las asignaciones internacionales en la legislación laboral colombiana tampoco se encuentran reguladas a la luz, digamos, del Código Sustantivo del Trabajo. Es por esta razón que este tipo de esquemas de prestación de servicios debe ser analizado con mucho detalle, independientemente de las posibilidades que existan desde la perspectiva del derecho migratorio. Para poder entender cuál es el riesgo que se presenta en este tipo de esquemas, es necesario analizar dos principios del derecho laboral: el principio del contrato realidad y el principio de la territorialidad de la ley laboral colombiana. Bueno, el principio de contrato realidad nos dice que una vez convergen los tres elementos básicos del contrato de trabajo, este nace, y los elementos son la actividad personal del trabajador, la continua subordinación y dependencia del trabajador respecto a su empleador, es decir, su facultad de poderle dar instrucciones al trabajador, de poderle dar órdenes, de poderle decir cómo debe ejecutar su trabajo en el tiempo, en modo, circunstancias. Entonces, básicamente ese es el elemento que constituye la subordinación. Y en tercer lugar está un salario como contraprestación directa del trabajo. Así el salario se lo paguen en otro país, por ejemplo, que le paguen el salario en China, pero si el trabajador está prestando sus servicios en Colombia y está subordinado a la entidad colombiana, así le paguen el salario por fuera, tenemos que él está en un contrato de trabajo colombiano. ¿Qué pasa? Que una vez se reúnen estos tres elementos, como está un contrato de trabajo y no deja de serlo por el nombre que las partes le den, o por las, digamos, si ellos han firmado una carta de asignación o un contrato diferente, lo que importa en este principio es que estos tres elementos se den en la realidad. Y esa realidad va a ser mucho más importante que cualquier acuerdo que las partes pongan por escrito. Cuando esto sucede, se presume que existe un contrato de trabajo y como consecuencia, el empleador estará en la obligación de cumplir con todas las obligaciones legales y económicas que se desprenden de una relación laboral, como son el pago de prestaciones sociales, el pago de contribuciones al Sistema General de la Seguridad Social, el pago de parafiscales e indemnizaciones cuando proceda. Frente a este punto es importante tener en cuenta que aunque el trabajador extranjero le estén pagando estas obligaciones en su país de origen, en este caso, por ejemplo, China, a la luz de la normatividad china, la obligación va a existir acá en Colombia. Entonces, si se llega a configurar una relación laboral en Colombia, la compañía tiene que pagar todas estas obligaciones también en Colombia, así haya duplicidad de pagos. Entonces, ese es básicamente el riesgo. ¿Por qué? Porque en Colombia este tema no está regulado. Bueno. Ahora vamos a hablar del principio de la territorialidad de la ley laboral colombiana. En virtud del principio de la territorialidad, todas las relaciones laborales ejecutadas en Colombia están gobernadas por leyes colombianas independientemente de los acuerdos llegados entre las partes y de la nacionalidad de las mismas. ¿Esto qué quiere decir? Que la aplicación de la ley laboral colombiana
se aplica, o sea, se aplica la ley laboral colombiana acá en Colombia, independientemente de que la nacionalidad, digamos en este caso, sean chinos. No obstante lo anterior, la aplicación de este principio ha tenido un desarrollo jurisprudencial interesante en torno a dos teorías. Voy a ir muy breve porque pues, ya es un tema de un desarrollo, digamos, ya jurisprudencial, pero sí es importante tenerlo en cuenta para entender cuál es la relevancia y cuáles son los problemas que pueden tener las asignaciones internacionales. Estas dos teorías son la teoría Lex Loci Solutionis y la teoría Lex Loci Contractus. De conformidad con la teoría Lex Loci Solutionis, la obligación se rige por la ley del lugar de cumplimiento. En este sentido, se ha entendido que el lugar de cumplimiento es aquel en donde se prestan los servicios. Esto es básicamente lo que tenemos en Colombia en el Código Sustantivo del Trabajo, que como el servicio se presta en Colombia, la ley que aplica es la de Colombia. Es la teoría Lex Loci Solutionis. A su turno, tenemos la teoría Lex Loci Contractus, que dice que la ley aplicable es aquella del país en el cual se celebra el contrato. Esta es la teoría que uno quiere adoptar cuando uno quiere implementar una asignación internacional. Es decir, firmo mi contrato en China, el trabajador presta los servicios en Colombia, pero la ley aplicable es la ley laboral china. Pero pues esa no es la que aplica en Colombia en línea general. Sin embargo, la jurisprudencia ha empezado a tener unos movimientos alrededor de estas dos teorías. ¿Y cuáles han sido las cosas? Como en Colombia tenemos una teoría tan estricta y si no se llegase a cumplir, digamos, como las obligaciones laborales que se desprenden, digamos, del cumplimiento de estos tres requisitos, las consecuencias que pueden tener para la compañía son reclamaciones por parte del trabajador solicitando que se declare la existencia de un contrato de trabajo sujeto a las leyes colombianas, que como consecuencia de dicha declaración se ordene el pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones y demás acreencias laborales derivadas de la terminación del contrato, de ser el caso, y reclamaciones por parte de las entidades de seguridad social para fiscales relativas al pago de los aportes del trabajador durante el tiempo que prestó servicios en Colombia. Sin embargo, es posible uno llegar a pensar que esta posición podría cambiar a futuro a raíz de la sentencia SL 4085 de 2017. En esta sentencia, la Corte analizó la procedencia de la aplicación de la ley laboral colombiana a una relación laboral que surgió en Suiza, pero que se ejecutó en Colombia. En este caso, el demandante solicitó que se declarara la existencia de un contrato de trabajo colombiano a término indefinido y que como consecuencia de lo anterior, la compañía colombiana adeudaba todos los derechos laborales. Luego de un análisis, lo que la Corte dijo fue que aun cuando el trabajador prestó los servicios en Colombia, no le eran aplicables las leyes laborales colombianas, porque pues además de haber hecho un acuerdo, las dos partes, el empleador ejerció la subordinación desde Suiza. Esta reflexión puede tener un desarrollo jurisprudencial importante en casos similares, sin embargo, en este momento es la única sentencia que tenemos, la única jurisprudencia, y es en orden de ideas, es en ese orden de ideas que cuando tenemos trabajadores en Colombia, extranjeros prestando servicios acá en el país, pero no los tenemos contratados porque mantienen su contratación afuera, tenemos estos riesgos que vimos hace un momento. Reclamaciones por parte del trabajador, reclamación por parte de las entidades y cualquier riesgo que se desprenda de cualquier situación que le pueda pasar al trabajador acá en el país si no tiene una cobertura, por ejemplo, en riesgos laborales. Entonces, todos estos son los riesgos que tenemos cuando tenemos trabajadores extranjeros acá en Colombia, pero que mantienen su contrato afuera y acá en Colombia no se están cumpliendo con las obligaciones laborales de prestaciones sociales, seguridad social, indemnizaciones cuando procedan. Bueno. Entendiendo que el tema de las asignaciones internacionales es riesgoso y que cada caso se debe analizar por separado antes de confiar mucho en que, digamos, tienen la contratación afuera, vamos a hablar de otro tema que es digamos, importante en temas laborales, especialmente cuando se trata de trabajadores extranjeros, y es el salario. El salario, desde el punto de vista laboral, hay flexibilidad en cuanto al lugar de pago y en la moneda empleada para el pago del salario.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que este tipo de prácticas contractuales tienen unas restricciones cambiarias que eventualmente pueden poner una limitación a las condiciones de pago. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es muy común que al tener trabajadores extranjeros, uno acuerde que les vamos a pagar el salario, digamos, en su moneda, en su país de origen, porque es más conveniente para ellos. Sin embargo, esto puede presentar los siguientes riesgos. De conformidad con la normatividad cambiaria, las obligaciones entre residentes cambiarios se deben surtir en pesos colombianos. Para esos efectos se entienden como residentes cambiarios las personas naturales extranjeras que permanezcan continua o discontinuamente en Colombia por más de 183 días calendario, incluyendo los días de entrada y salida, durante un periodo de 365 días consecutivos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo puedo ser un extranjero, ingreso a Colombia como turista sin visa, por ejemplo, entro, me quedo unos días, salgo de Colombia, reingreso porque estoy haciendo actividades de negocios inicialmente, actividades preparativas, y pasa el tiempo, finalmente, digamos, me contratan en Colombia, bueno, vamos a hacer estas actividades en Colombia, me quedo más tiempo, de más de 183 días, entrando y saliendo, es decir, físicamente, independientemente de mi estatus migratorio, estoy en Colombia más de 183 días, en ese momento me volví residente cambiario. Así yo sea un turista desde el punto de vista migratorio, de pronto yo ya soy un residente cambiario. ¿Y esto qué quiere decir? Que la normatividad cambiaria me dice que el pago de obligaciones entre residentes cambiarios se debe hacer en pesos colombianos. Entonces, adicionalmente se entiende como residentes cambiarios a las personas jurídicas que tengan su domicilio principal en el país o sucursales de sociedades extranjeras en el país. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el pacto de salarios en moneda extranjera es plenamente válido, ¿sí? Pero el pago efectivo en moneda extranjera puede ser riesgoso. Entonces, es por esta razón que el salario producto de la relación laboral colombiana se ha pagado en Colombia y en pesos. Adicionalmente, si se llegase a pagar alguna porción del salario en el extranjero, esta parte debería incluirse en la base de liquidación para el pago de derechos laborales en Colombia. Entonces, por eso, si, por ejemplo, las partes deciden, bueno, está bien, yo voy a pagarle una parte del salario en Colombia, pero para mí es importante y para mi trabajador es importante seguir devengando un salario en China, es necesario tener esta conversación con sus abogados y poder analizar qué figuras se pueden implementar para hacer esta figura y para evitar caer en los riesgos que ya les acabé de mencionar. Bueno, esto es lo que les acabo de decir sobre las recomendaciones a tener en cuenta cuando, digamos, se va a acordar el salario. Mirar que ojalá se pague el 100% de salario en Colombia, pero si hay un impedimento a esto, si hay una necesidad de que el extranjero devenga una parte de su salario en China, es importante analizarlo para mirar qué esquema se puede implementar y no incurrir en estos riesgos. Bueno. Ahora que ya pasamos de la parte de quiénes pueden entrar al país, qué medidas de bioseguridad deben tener para poder ingresar al país, deben observar. Luego hablamos de la contratación, del tema de la asignación internacional, que aun cuando migratoriamente haya una posibilidad de hacerlo, laboralmente es un tema riesgoso, no es recomendable. Luego hablamos del salario, que es un punto a manejar, que es importante analizar cuando al extranjero le van a pagar en su moneda, no le van a pagar en pesos colombianos, es importante analizarlo. Ahora vamos a hablar de las acreditaciones profesionales. Por regla general, para ejercer una profesión o actividad regulada, en Colombia es necesario contar con la tarjeta profesional emitida por el Consejo Profesional correspondiente en Colombia. Para solicitar la tarjeta profesional es necesario contar con un título académico acreditado por el Ministerio de Educación y en el caso de los extranjeros debe estar convalidado. Su título extranjero debe ser convalidado en Colombia por el Ministerio de Educación.
El tiempo de procesamiento de una convalidación puede durar hasta un año. Sin embargo, además a este tiempo se debe sumar los tiempos que tarde, porque primero es necesario convalidar el título ante el Ministerio de Educación y luego el consejo profesional correspondiente debe emitir una tarjeta profesional. Esto puede tardar un año o un poco más, es un tema muy demorado. Sin embargo, algunos consejos profesionales emiten permisos profesionales temporales a los extranjeros que pretendan ejercer su profesión en Colombia de forma temporal. No todos los consejos emiten permisos profesionales temporales, cada caso se debe analizar, pero les puedo anticipar que, por ejemplo, todos los consejos que regulan las profesiones de la ingeniería, técnicos, tecnólogos o similares, emiten este tipo de permisos profesionales temporales. ¿Cuál es la ventaja? Que el tiempo de procesamiento de un permiso temporal tarda aproximadamente 3 semanas. Esto estamos versus al tiempo de una convalidación y obtención de una tarjeta profesional que dura un poco más de un año. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Es importante tener una acreditación profesional porque aun cuando no sea un tema migratorio, es un tema para estar al día con las obligaciones que se deben cumplir en el país para ejercer profesiones reguladas. Ahora, durante los últimos meses, hablando de los últimos pocos meses, hemos visto que al momento de solicitar visas de trabajo, en la categoría de migrante, que es la que uno más utiliza para contrataciones, están exigiendo, digamos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, aun cuando no hay un cambio normativo, están solicitando de manera aleatoria el permiso temporal profesional o copia del título académico del extranjero apostillado, el título de pregrado. Entonces es importante ver esto porque esto qué quiere decir, que el Ministerio de Relaciones Exteriores está aliándose de alguna manera se está aliando con los consejos profesionales para que haya un filtro adicional a que las personas cumplan con la obligación de obtener los permisos necesarios para ejercer su profesión en el país. Bueno. Ahora vamos a hablar de las visas de trabajo y la cédula de extranjería. Bueno, es importante tener en cuenta que el extranjero que pretenda trabajar en Colombia debe solicitar una visa con permiso de trabajo. Yo quiero hacer un alto en este momento y decirles que en este momento llegamos a la visa y a la cédula de extranjería como un cuarto paso. Y a veces vienen los extranjeros y utilizan el tema de la visa y la cédula como el primer paso. Yo lo que los invito es a que tengan en cuenta que este es básicamente el cuarto paso que uno debe tener en cuenta antes al programar la llegada del extranjero al país. Como vieron, ya hicimos quiénes pueden entrar, si necesitan, cómo pueden ingresar al país, qué tipo digamos, de esquema de contratación o prestación de servicio van a tener en el país, cómo va a ser el tema del salario. Y ahora sí es que llegamos al tema de las acreditaciones profesionales y ahora sí llegamos a la visa y la cédula de extranjería. Por favor, no nos saltemos los pasos anteriores porque a veces eso sí nos puede traer un problema. Bueno, la visa, no siendo más centro con la visa. Los extranjeros que pretenden trabajar en Colombia deben solicitar una visa con permiso de trabajo. En general, las visas colombianas se pueden solicitar a través de un consulado de Colombia en el exterior o dentro de Colombia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el caso, digamos, de los nacionales que pueden ingresar al país sin visa. Como lo dije anteriormente, los nacionales de China pueden ingresar a Colombia sin visa solamente si tienen una visa de Estados Unidos o del espacio Schengen con una validez de al menos 180 días. Si no tienen una visa de estas y quieren ingresar a Colombia, deben pedir una visa colombiana a través del consulado colombiano en el exterior de su lugar de residencia. Es importante tener en cuenta que para que un extranjero solicite su visa estando dentro de Colombia, deberá encontrarse en permanencia regular. ¿Esto qué quiere decir? Que el extranjero debió haber ingresado a Colombia a través de los puertos de control migratoria y contar con un sello de ingreso en su pasaporte que no esté vencido. El sello de ingreso es el sello que les estampan al momento de entrar al país cuando no necesitan visa
y este sello va a tener una validez. El funcionario generalmente marca a mano, pone el sello y encima pone el número de días que el extranjero está autorizado a permanecer en el país. Entonces, para poder pedir una visa dentro de Colombia, pues entraste con tu sello, pero tienes que pedirla antes de que el sello se te venza. Es importante tener en cuenta que el extranjero no puede trabajar hasta que no tenga la visa de trabajo y la cédula de extranjería. Ahora vamos a hablar un poco del tema de las cédulas de extranjería porque estamos en una situación de pandemia que cambia un poco la normalidad, pero normalmente el extranjero no puede trabajar hasta que no tenga la visa y la cédula. Eso quiere decir que con el mero sello de ingreso no puede trabajar en Colombia. Como les decía, las visas colombianas pueden tener permiso de trabajo abierto o cerrado o simplemente no tener permiso de trabajo. Las visas con permiso de trabajo abierto permiten al titular ejercer cualquier tipo de actividad legal en el país, incluso trabajar. A su turno, bueno, las visas de trabajo abierto, va a mencionar, digamos, las categorías más importantes, digamos, las más generales, están dentro de la categoría de visa migrante, la visa de cónyuge o compañero permanente nacional colombiano, la visa de padre o hijo de nacional colombiano por adopción, la visa de refugiado y la visa Mercosur para nacionales de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú y Ecuador. Adicionalmente, la visa de residencia en cualquier subcategoría tiene un permiso de trabajo abierto, es decir, cualquier persona que tenga estas visas puede trabajar en cualquier compañía y en cualquier momento o no trabajar. Acá es importante resaltar que la visa de residencia se puede adquirir por haber realizado una inversión extranjera equivalente a los 650 salarios mínimos mensuales. Si una persona quiere hacer una inversión extranjera, es muy importante que la canalice a través del mercado cambiario y que aproveche esta oportunidad de su inversión para poder pedir este tipo de visa. Este tipo de visa es la visa, digamos, que más quieren los extranjeros porque les da una libertad enorme. Pueden trabajar en varias compañías, hacer inversiones, estudiar, no estudiar, montar un negocio, no está atada a la actividad. Entonces, para las personas que tienen planeado hacer una inversión en Colombia, aprovechen esa inversión para solicitar la visa de residencia. Si el extranjero no cuenta con una visa con permiso de trabajo abierto, como las que mencionamos, tiene la posibilidad de solicitar una visa con permiso de trabajo cerrado. Yo pasé a saltar acá la diapositiva para que puedan ver lo que les estaba diciendo ahora. Esto es básicamente lo que les estaba diciendo, cuáles son las visas que tienen un permiso de trabajo abierto, que salvo que tengan un vínculo consanguíneo con nacional colombiano o tengan una visa Mercosur por ser nacional de alguno de los países, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, Ecuador, pueden hacer la visa, pueden pedir una visa de residencia por la inversión. Entonces dejo acá la diapositiva unos segundos para que las personas que no hablan español y están leyendo las diapositivas puedan tomar nota. Bueno. Como les decía, si el extranjero no tiene una visa con un permiso de trabajo abierto, puede solicitar una visa con permiso de trabajo cerrado. ¿Esto qué quiere decir? Que la visa va a requerir el patrocinio del empleador y solamente el extranjero va a poder hacer las actividades para las cuales la visa fue autorizada. Eso ustedes lo van a ver en la visa, en el cuerpo de la visa, en la etiqueta de la visa. En la parte de abajo van a ver si tienen en actividad permitida, va a decir una función, digamos, su cargo, el nombre de la compañía. ¿Eso qué quiere decir? Que el extranjero solo puede trabajar y prestar servicios para esa compañía y en esa posición. Estas visas son las siguientes. La visa migrante por contar con un empleo fijo en Colombia de larga duración en virtud de una vinculación laboral o contratación. Esta es la visa más común para contrataciones en Colombia. Esta visa puede ser otorgada con una validez de hasta 3 años y una estadía autorizada por toda la duración de la visa. La segunda opción es la visa de visitante para prestar servicios temporales a persona natural o jurídica en Colombia. Es importante tener en cuenta que la visa de visitante tiene muchas subcategorías, entonces si la persona va a trabajar no lo puede hacer con una visa de visitante por gestiones de negocios.
necesito una visa visitante para servicios temporales. Y la siguiente opción de visa con permiso de trabajo cerrado es la visa visitante por transferencia intracorporativa, que fue la visa de la cual hablamos hace unos momentos, que digamos tienen, digamos, unas restricciones importantes, ¿no? Digamos, no confiarse mucho en ellas porque el tener este tipo de visa no nos exime del cumplimiento de obligaciones laborales. Bueno, el titular de cualquiera de estos tipos de visa debe contar con una cédula de extranjería emitida como consecuencia de la visa. La cédula de extranjería será el documento de identificación del extranjero en el país para todos los efectos, incluidos los trámites tributarios, bancarios, financieros y afiliación al Sistema General de Seguridad Social. Es importante tener en cuenta que las visas colombianas pierden su vigencia de forma anticipada antes de la fecha del vencimiento estampada en la etiqueta de la visa. Si las razones que dieron lugar al otorgamiento de la visa terminaron, digamos, de forma anticipada. Entonces, cuando la visa pierde validez de forma anticipada, porque, por ejemplo, terminó su contrato de trabajo, el extranjero va a tener 30 días hábiles para salir del país o solicitar una visa nueva. Durante este tiempo, el extranjero no puede trabajar. Entonces, eso es importante porque a veces se termina el contrato de trabajo del extranjero y como la etiqueta dice tiene validez hasta el 2023, por ejemplo, el extranjero piensa que se puede quedar en Colombia, pero eso no es cierto. A partir de que termina el contrato de trabajo, el extranjero tiene 30 días hábiles para pedir una visa nueva o salir del país. Si el extranjero no hace lo uno o lo otro, pues va a estar en permanencia irregular. Eso es una irregularidad migratoria, eso es una infracción migratoria. Vamos a hablar de cuáles trámites se encuentran habilitados en este momento. Entonces es importante tener que durante el aislamiento preventivo obligatorio el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia suspendieron algunos trámites y servicios, pero varios se reanudaron mediante la resolución 1584 del 24 de junio, la resolución 2223 del 16 de septiembre, y los extranjeros, nacionales y extranjeros que requieran adelantar algún trámite deberán solicitar cita previa ante el portal de Migración Colombia. En este momento, la obtención de cita para cualquier trámite en Migración Colombia está muy congestionado, las citas son muy escasas, pero de todas maneras les voy a indicar cuáles son los trámites que están habilitados y cuáles están suspendidos. Bueno, 1. La solicitud de visas de extranjero que están con permanencia fuera del país, antes desde hasta junio, antes no podían solicitar visa a través de consulado, eso ya lo pueden hacer. Antes, digamos, los consulados habían restringido la emisión de visas colombianas, pero ya las habilitaron. A partir del 21 de septiembre, el registro de extranjeros y expedición de cédulas de extranjería y su duplicado se reactivó. Ya es posible solicitar cédula de extranjería. También se reactivó la solicitud de certificados de movimiento migratorio, la solicitud de salvoconductos, la solicitud de permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización, es un documento que se le otorga a los nacionales venezolanos, la solicitud de permisos temporales de permanencia para la prórroga de estadía en el territorio nacional. Esta es la extensión del sello de ingreso cuando ingresan al país sin una visa, ese sello de 90 días ya, y su prórroga dentro del país ya está habilitada. Adicionalmente, a partir del 21 de septiembre se reanudaron los términos procesales de las actuaciones administrativas sancionatorias ante Migración Colombia. Con relación a los procesos administrativos, es importante tener en cuenta que la resolución 2223 dispone que para la calificación de los elementos constitutivos de infracción migratoria no dará lugar a inicio procesos administrativos sancionatorios las novedades derivadas del vencimiento de visado, permiso de ingreso, prórroga de registro de visa o trámite de cédula de extranjería generado por el periodo de aislamiento obligatorio decretado por el presidente. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno dio un periodo de gracia, para que las personas que no pudieron salir del país, no pudieron solicitar una cédula de extranjería, pues no hayan incurrido en irregularidad migratoria.
De la misma manera, la resolución aclaró que los extranjeros que incurran en novedades administrativas, es decir, hayan incurrido en una infracción migratoria derivada porque se les haya terminado la visa, podrían contar con un mes a partir del 21 de septiembre para solicitar el salvoconducto, que es un documento que les deja estar en el país sin incurrir en irregularidad migratoria. Adicionalmente, a partir del 19 de septiembre se reanudaron los términos de cancelación de los permisos especiales de permanencia de los venezolanos y también se reactivaron los servicios de migración automática y Biomig para todas las personas del país. Voy a pasar. Es preciso tener en cuenta que los ciudadanos extranjeros que se encuentren en el país en este momento con permiso de ingreso y permanencia, es decir, el sello, y cuyo vencimiento haya ocurrido durante la declaración de la emergencia sanitaria, tenían un mes contado a partir del 1 de octubre para adelantar el trámite de su renovación, es decir, hasta el 1 de noviembre. Es decir, que si en este momento hay ciudadanos extranjeros en el país con un sello de ingreso y permanencia en el país y que no lo renovaron, en este momento estarían en una permanencia irregular y deberían salir, en el momento de salir del país, lo que tienen que pedir es una salida voluntaria para evitar que les inicien un proceso administrativo y que los sancionen o los deporten del país. En este momento, en la práctica, en el aeropuerto están siendo bastante razonables y son conscientes que mucha gente, si bien no renovó su sello, no han podido salir del país por la escasez de vuelos, por condiciones médicas, y no les están iniciando proceso administrativo. Es preciso tener en cuenta que al extranjero no le pueden impedir salir del país porque, digamos, está en permanencia irregular. Lo más que le pueden hacer, como les digo, es que les inicien un proceso administrativo. Bueno, ya sabiendo quiénes son las personas que pueden tener visa, cuáles son los trámites que están habilitados, quería mencionar antes de finalizar esta presentación de manera muy breve cuáles son las obligaciones que deben cumplir las compañías que contratan trabajadores extranjeros. Para estos efectos quiero resaltar las notificaciones en el CIRE. Las empresas que contratan o reciben trabajadores extranjeros deben notificar a Migración Colombia sobre el inicio y terminación de actividades dentro de los 15 días calendarios siguientes a cada hecho. Las notificaciones las deben hacer a través de la plataforma CIRE de Migración Colombia y no hacerlo puede hacer que la compañía incurra en sanciones. Adicionalmente, la compañía debe notificar al Ministerio del Trabajo a través de la plataforma RUTEC y debe notificar sobre la contratación de trabajadores extranjeros, sea mediante un contrato de trabajo o mediante un contrato de prestación de servicios. Esta notificación se debe hacer dentro de los 120 días calendarios siguientes a la fecha de inicio y también debe notificar cualquier modificación en el contrato o terminación. Estas notificaciones se deben hacer dentro de los 30 días calendarios siguientes. Finalmente, es importante tener en cuenta que el empleador o contratante, sin perjuicio de cualquier... Es importante tener en cuenta que el trabajador o contratante, sin perjuicio de las acciones legales que se desprendan por el cumplimiento del contrato, dentro de los 30 días calendarios siguientes a la terminación del contrato, de la terminación de la visa, de la deportación o expulsión, deben sufragar los gastos de regreso al país de origen o al último país de residencia del extranjero contratado o vinculado, así como de sus familiares o beneficiarios. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo contratado a un trabajador extranjero, le termino su contrato de trabajo o se termina su visa o se va del país porque lo deportan o cualquier razón, la compañía tiene la obligación de pagar sus gastos de regreso a su país de origen del mismo y del trabajador y de su familia dentro de los 30 días calendarios siguientes al hecho. Esa es la última obligación que tendría la compañía con relación a la contratación de trabajadores extranjeros. Los dejo con nuestro disclaimer. El contenido de este webinar, bueno, se preparó con la normatividad vigente al momento. Y bueno, esa es como la información de nuestro disclaimer. Espero que este webinar haya sido útil para ustedes.
Cualquier pregunta que tengan, de pronto nos quedamos cortos para responder las preguntas en este momento, pero acá estamos a la orden, les vamos a dejar el contacto, pues mi contacto, mi correo electrónico, para que nos puedan contactar cualquier pregunta que tengan. Diana, acá hay una pregunta que dice que si un extranjero puede trabajar en Colombia con visa tipo V. Bueno, depende. La visa tipo visitante tiene muchas subcategorías. Entonces, hay solamente 2 categorías dentro de la visa visitante que tienen permiso de trabajo. Esto es si tu visa B fue habilitada para prestar servicios temporales en Colombia o por transferencia intracorporativa. Si es una visa B por gestiones de negocios, no te permite trabajar. Uy, no sé si la persona que hizo esa pregunta la necesitaba de pronto en mandarín y sea necesario traducirla o si quedó claro. Yo creo que no, de pronto en español creo que diría que no tiene ningún problema con idioma. Bueno, perfecto. Persona que preguntó, la vigencia de la emergencia sanitaria del Ministerio de Salud estaba inicialmente hasta el 30 de noviembre. La ampliaron hasta el 28 de febrero. Sí. ¿Y eso cómo funciona estas fechas con los términos migratorios? No, con los términos migratorios, lo que les dije, en este momento no hay restricción de ingreso a Colombia, no hay restricción de solicitud de visa tampoco. Lo que sí queda en una restricción, por ejemplo, es estando dentro de Colombia hacer un cambio de tipo de visa. Por ejemplo, tengo una visa de categoría visitante, quiero pasarme una visa en la categoría migrante. Eso no se puede hacer en este momento. Pero, por ejemplo, renovar visas dentro de Colombia es perfectamente válido, pedir una visa a través del consulado es perfectamente válido. Ingresar a Colombia sin visa y pedir visa dentro de Colombia se puede. Las cédulas de extranjería, la emisión está habilitada. Lo que está suspendido en este momento es el estampado de visa en el pasaporte. En este momento las visas están siendo emitidas de manera electrónica y eso es suficiente para cumplir con la obligación en este momento, hasta que el ministerio diga cuándo va a habilitar el estampado de visa en pasaporte, pero con la visa electrónica y la cédula de extranjería estarás en cumplimiento de las obligaciones migratorias en ese sentido. Diana, yo creo que hay un montón de preguntas en el chat. Entonces, si quieres, vamos repasando uno por uno. La otra es que si podemos compartir después la presentación o cómo lo ves. Por mí no hay problema. Listo. Pues después de la reunión, pues después de este webinar, organizamos y vamos a mandar la presentación a todos los que han asistido hoy al evento. Y luego, otra pregunta que dice, si tenemos un empleado de China trabajando en Colombia con una visa de asistencia técnica y que está siendo pagado su sueldo en China, ¿hay que pagarle ARL y Seguridad Social en Colombia? Pues mira, es que el tema que tienes, y fue lo que les dije inicialmente, es que el tema de las asignaciones internacionales no está regulado en Colombia. Entonces, a veces uno puede entender que, por ejemplo, una compañía china haga un acuerdo de prestación de servicios con una compañía que está en Colombia y para cumplir esa obligación de prestación de servicios envía a los trabajadores, digamos, de China para cumplir esta obligación, digamos, de este contrato entre las dos compañías. Uno lo entiende porque esto en Colombia se da todos los días. Sin embargo, acá en Colombia, esa persona está afiliada al Sistema General de Seguridad Social colombiano. Si el chino no va a poder estar afiliado al Sistema General de la Seguridad Social colombiana, pues van a tener ese riesgo, pues que si la persona sufre un accidente acá en Colombia, estando, digamos, dentro del cliente, dentro de la compañía colombiana, pues esta compañía va a tener un riesgo y una responsabilidad. Entonces, en ese sentido, pues, como la compañía colombiana no lo puede afiliar a riesgos porque no es su trabajador, pues digamos, compañía que tendría la obligación de afiliarlo sería la compañía china, pero si la compañía china no tiene presencia en Colombia, no tiene un número de identificación tributaria, va a tener una imposibilidad técnica para poder afiliarse y poder afiliar al trabajador. Entonces, eso es un vacío que hay frente a este tipo de esquemas que vienen trabajadores acá a Colombia que no tienen un contrato en Colombia a prestar sus servicios y no, digamos, en ese sentido la compañía extranjera no tiene esa posibilidad de afiliarlo. Entonces, a veces lo que uno se plantea es, mejor lo contrata la compañía colombiana o
tenemos al trabajador como un contratista independiente de la compañía colombiana y que así este trabajador, este extranjero, tenga su afiliación a seguridad social como independiente y de esa manera pues va a tener cobertura a riesgos laborales. Porque pues siendo trabajador de la compañía extranjera va a tener la imposibilidad de afiliarse como empleado y no va a tener esa cobertura en riesgos. Entonces toca explorar esa posibilidad de que la compañía colombiana lo contrate, sea como trabajador o que lo tenga como contratista independiente para que esa persona como independiente se afilie al sistema y tenga esa cobertura. Entonces son maneras que uno empieza a explorar en cada caso, dependiendo de qué nivel de riesgo quiere asumir la compañía. Hay compañías que simplemente deciden, yo voy a asumir el riesgo, lo voy a mandar y no lo voy a afiliar a Seguridad Social Colombiana, pero lo voy a tener con una póliza internacional fuerte. Son riesgos que toca aprender a manejar y ver hasta dónde uno los puede asumir. Te leo otra pregunta que dice, o sea, con la visa de prestación de servicios se puede firmar un contrato laboral en Colombia y hacer las afiliaciones de seguridad social. ¿Con la visa de qué, perdón? Con la visa de prestación de servicios se puede firmar un contrato laboral en Colombia y hacer las afiliaciones de seguridad social. Sí, pues lo que pasa es que la normativa migratoria no hace una profundidad tan grande, pero la visa de prestación de servicios tiene permiso de trabajo, es decir, puedes trabajar. Y si tú puedes trabajar, pues en Colombia, pues tienes que cumplir con estas obligaciones laborales que son afiliación al Sistema General de Seguridad Social. Entonces yo diría que sí. Aunque la ideal, digamos, la ideal sería la visa de migrante, pero digamos, generalmente el ministerio también cuando son contratos cortos, cuando uno les presenta un contrato de trabajo inferior a un año, digamos por 6 meses, ellos tienden igual de esa manera, si uno les pide la visa de migrante, tienden a otorgar la visa de visitante. Entonces sí. Listo. Y luego otra pregunta es que la Cancillería no ofrece su servicio de estampar visa en pasaporte y por eso todavía no. Por eso mi empresa no puede darme seguridad social. Sí, todavía no están dando la visa estampada en este momento, la están dando de forma electrónica, pero lo que les dije, desde el 21 de septiembre ya se habilitó el tema de solicitud de cédulas de extranjería y es necesario hacerlo. ¿Qué pasa? Que algunas entidades de seguridad social han dejado que los extranjeros se afilien con pasaporte a seguridad social, cosa que no permitían anteriormente porque, pues, digamos, el documento idóneo era la cédula de extranjería, lo han permitido porque, pues, como las cédulas estuvieron suspendidas por tanto tiempo, hubo mucha gente que tenía visa aprobada, pero no tenía cédula. Y ahorita ya se reactivó el sistema de cédulas, pero digamos, ahí toca con cita, y las citas, ya creo que para este año es muy difícil conseguir citas para obtener cédulas de extranjería, por ejemplo, en Bogotá. Entonces hay mucha gente que ya la están afiliando con el pasaporte por este momento de contingencia. Pero es necesario pedir la cédula, o sea, eso no quiere decir que no la pidan, pídanla, porque si no incurren en irregularidad. Listo. Y luego uno que dice, hola, ¿qué sucede si tenemos personas de China en Chile trabajando y queremos entrar a Colombia como compañía? No entendí muy bien la pregunta. No entendí la pregunta. Pues si lo van a hacer en Colombia, tendrán que hacer todos los trámites, pasar por todo este proceso que vimos, ingresar a Colombia, ver si para ingresar a Colombia necesitan pedir visa a través del consulado colombiano o si tienen visa de Estados Unidos o de otro país, pues ingresar a Colombia sin visa y pedir la visa de trabajo acá dentro de Colombia o pedirla de una vez a través del consulado de Colombia en Chile donde están. Entonces tocaría mirar, digamos, si con el consulado cuáles son los requisitos puntuales de ellos para pedirla, pero pues tendrían que pedir la visa para poder desarrollar sus actividades laborales acá en el país. Listo. Hay una que dice, ¿se puede hacer la afiliación seguridad social y ingresar a una empresa a trabajar con visa de prestación? Bueno, eso ya está dicho. Hay otra pregunta que es que el tema de salvoconducto se contabiliza como dentro del periodo de visa, porque su visa de trabajo ya enseguida alcanza el 5º año, más el tiempo de salvoconducto. Entonces, como que no podía solicitar visa de residencia. Entonces, es como un tema de cálculo, si se tiene en cuenta o no salvoconducto. Pues para pedir una visa de residencia, me imagino, si tú tienes una visa, lo que pasa es que el salvoconducto es un documento que te otorga un estatus migratorio interín, por darle un nombre. En general, hay 2 tipos de salvoconducto, de permanencia y de salida. Por ejemplo, si tú estás acumulando tiempos para pedir una residencia,
Por ejemplo, tú tienes que haber tenido la visa de migrante trabajador, me imagino que es la que tienes, hay diferentes tipos de visa, pero para poner un ejemplo, haber tenido una visa de las categorías permitidas por cierto tiempo de manera continua e ininterrumpida para poder pedir la visa de residente. Si tú en algún momento tuviste un salvoconducto y quieres saber si eso te cuenta dentro del tiempo o te generó una interrupción, es necesario ver si tu salvoconducto lo pediste antes del vencimiento de la visa anterior. Si te lo dieron después del vencimiento de la visa anterior, eso quiere decir que si hubo una interrupción, entonces, por ejemplo, no podrías pedir la visa de residencia. Pero no sé si eso sí responde a la pregunta porque no me quedó muy clara, pero de todas maneras como esto es de tiempos y contar tiempos, y ya es un caso muy puntual, preferiría que me la mandes por email o ahorita te ponemos mi correo electrónico y yo con mucho gusto te la resuelvo. Eso es, la persona que tenga esa duda, pues que nos mande la duda, entonces vamos Sí, porque entiendo que eso es como el tema de residencia, pero si no es de eso, si no es de lo que te estoy hablando, entonces me la mandas y yo ya la conversamos con más tiempo. Y luego, la otra pregunta creo que ya lo respondiste, que si se puede afiliar a la Seguridad Social con un pasaporte, dijiste que sí, durante... en este tiempo. Sí, que sí se podía. Y otra pregunta es que si el visa de estudiante se podía cambiar en Bogotá, o sea, si se puede cambiar legalmente la visa de trabajo. En este momento no, normalmente sí, o sea, normalmente no hay restricción de cambio de tipo de visa, pero lo que pasa es que toca mirar si tu visa de estudiante si es una categoría de visitante o de migrante. En este momento hay algunas restricciones frente a los cambios de visa y va a durar hasta la finalización de la emergencia sanitaria, es decir, hasta el 30 de noviembre. Como extendieron la emergencia sanitaria y Cancillería no se ha pronunciado sobre este tipo de restricciones, se entiende que perduran en el tiempo. Entonces, si tú quieres, me puedes mandar la visa que tienes, una foto de la visa que tengas, y yo te contesto por correo si tu visa está dentro de las restricciones, porque dentro de las visas de estudiante hay dos tipos, entonces es necesario mirarlo. Vale, la última pregunta. Para la solicitud de visa, aparte de la legalización o autenticación de diploma en China y legalización de la traducción de diploma, ¿es necesario convalidar, solicitar el permiso profesional temporal? Para la visa, la ley no dice que sea necesario hacerlo, pero lo que les decía es que hace unos meses, sin que hubiera un cambio normativo, la Cancillería está solicitando que cuando la persona está ejerciendo una actividad regulada, primero empezaron a pedir copia del diploma apostillado y traducido. Pero últimamente, en las últimas semanas, y hablando con otros colegas que también trabajan en temas migratorios en otras firmas, hemos visto que en casos aleatorios, además de pedir la copia del diploma, están pidiendo el permiso temporal. Entonces, si lo pide la Cancillería en virtud de su discrecionalidad, pues toca gestionarlo. Pero si ya tienes el diploma apostillado, pues ya adelantaste mucho porque ese es el documento. No es necesario convalidar el título para poder, digamos, si te llega a pedir la Cancillería eso, porque si tu profesión hace parte de un consejo profesional que emite permisos temporales, pues ese es el camino más fácil porque el permiso temporal se tarda 3 semanas y una convalidación puede tardar más de 1 año. Entonces, toca mirar qué título tienes, cuál es tu profesión, para mirar si tienes la posibilidad de pedir un permiso temporal en 3 semanas. Listo. Yo creo que ya no hay más preguntas, pero digamos que cualquier cosa, cualquier duda que tenga... Pongamos el correo de acá para poder, compartamos el correo. Pues le podéis mandar un correo pues consultando a nuestra abogada Diana, pues con gusto les apoyamos. Y cualquier cosa, pues estamos siempre atentos, Brigada Urrutia, para este tipo de trámites que necesitas, sobre todo en esta época, que es una época complicada, difícil, y así que nosotros estamos siempre a vuestra disposición.